Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Cable Diario, en la que el tema que nos convoca es la realidad de los medios de comunicación. A través precisamente de un medio de comunicación como es nuestro canal, el canal del diario, vamos a tomarnos un rato para una conversación, para ejercitar el viejo arte de la conversación, pero probablemente esa sea la única cosa vieja a la que aludamos hoy, o en realidad vamos a abordar un escenario que es sujeto de profundas y rápidas transformaciones, como es el de los medios de comunicación. Para eso vamos a aprovechar la presencia del especialista Carlos Scolari, que llegó a Santa Fe de la mano del Instituto de Estudios Superiores para el primer simposio internacional de periodismo digital y narrativas transmedia, que son algunas de las palabrejas que vamos a ir introduciendo en esta conversación, palabras con las que deberíamos estar ya cada vez más familiarizados, en la medida en que se nos dé el tiempo suficiente para eso, ¿no? Scolari es argentino, rosarino para más datos, pero está trabajando desde hace varios años en Europa, fundamentalmente como docente de la Universidad Pompeu Fabra, pero como conferencista e investigador también y organizador de simposios y conferencias en distintos países del mundo. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a Santa Fe. Muy bien y gracias por la invitación. Bueno, hablábamos de transformaciones, ¿no? De una situación en la que los medios tradicionales, aquellos a los que nos acostumbramos en determinados soportes, el soporte papel para los diarios y las revistas, el aire o el éter para la radio y después las ondas televisivas, de alguna manera establecían un lenguaje o cierto tipo de modalidades de comunicación. Todo eso sacudido ahora, sujeto a transformaciones y a cambios a partir de la irrupción fundamentalmente del mundo digital o de Internet. ¿Cuál es este futuro que ya estamos viviendo en materia de medios de comunicación? El futuro es muy difícil de predecir. Yo siempre digo, muchas veces me preguntan, ¿y el futuro del libro, el futuro de la televisión? Y yo digo, bueno, lo primero que digo es no soy futurólogo, no soy Nostradamus. Lo que sí podemos ver es analizar cambios precedentes, otras irrupciones de nuevos medios, digamos, y ver cómo funcionó, cómo reaccionó, podríamos decir, el viejo sistema de medios. Porque bueno, nosotros venimos de un sistema donde estaba la radio, la televisión, la prensa, el cine, y había un cierto equilibrio. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Hasta antes de la llegada de la web. Con cada irrupción se hablaba de la muerte del medio anterior y de alguna manera se adaptaban y seguían y convivían, ¿no? Cuando apareció el cine, más o menos en 1895, decía, esto va a matar al teatro. Cuando apareció la radio, parecía que iba a matar la prensa, la gente porque iba a leer un papel si iba a tener la información oral a través del medio radiofónico. Cuando llegó la televisión, muchos dijeron, va a morir el cine. ¿Quién va a ir al cine a ver una película si la puede ver en su casa? ¿Quién va a escuchar la radio si puede ver las noticias? ¿No? Claro. Y vemos que, bueno, los medios, aparecen nuevos medios, se producen estos desequilibrios en el sistema de comunicación, y que los viejos medios también se van reacomodando, se van adaptando, en algún momento adoptan rasgos de los nuevos medios para poder sobrevivir, digamos, en esta ecología de los medios. Y lo que estamos viendo ahora es una transformación en este sentido, pero muy grande, porque desde que llega la web, estamos hablando principios, mediados de los años 90, la web no es un medio más. En esa época algunos investigadores decían, no, la web, esta cosa que viene de Estados Unidos, es como una nueva televisión, y no, la web es otra cosa, la web es más que un medio, es un metamedio, es un medio de medios, es un medio que genera nuevas formas de comunicación. Facebook nació en la web, Wikipedia nació en la web, Twitter nació en la web, YouTube nació en la web. Entonces vemos que la web va generando nuevas experiencias de comunicación y eso todavía no se ha detenido. Estamos todavía formando parte de ese proceso. Claro, por empezar se apropia de los lenguajes de los otros soportes, ¿no? Del texto, del audio, de la imagen en movimiento. Y además le incorpora características propias como la posibilidad de la interactividad inmediata, la intertextualidad, sí. O la combinación de esos distintos lenguajes, ¿no? Sí, efectivamente, yo cuando aparece la web, yo estaba en Italia, trabajaba en una empresa que en esa época era la empresa de multimedios, ¿no? Y claro, llegó esta cosa nueva. Me acuerdo de un amigo argentino de Bolonia, en el año 94-95, me dice, apareció una cosa que permite navegar en el hipertexto. Era Netscape, era el navegador, ¿no? Que permitía ver qué pasaba en la red y cliquear y pasar de un lugar a otro en la web. Eso fue en el año 95.
Y en esa época no había un manual de cómo hacer páginas web. Entonces, bueno, el periodista o el diario empezó a subir los titulares, la noticia, el publicista. El publicista, ¿qué hacía tradicionalmente? Vendía rectángulos en la página del diario o de la revista. Vendía espacios, superficie, en función de la página, de la posición, la dimensión del rectángulo, tenía un coste diferente. Claro. El banner. Empezaron a vender rectangulitos en la pantalla. O sea, vemos que al principio, claro, ante el nuevo medio y no había un manual de cómo usarlo, de cómo sacarle provecho, cada uno, ¿no?, hizo lo que sabía hacer. Y esa fue la primera fase. Yo creo que esa es la primera fase. La segunda fase, ya si quieren, estamos ya un poco en el año 2000, como se empezó a entender que este medio era diferente, ya no era un banner, había que hacer marketing interactivo, ya no bastaba subir una noticia y dejarla 24 horas ahí arriba, había que actualizar la página del diario, como que poco a poco le fuimos enganchando cómo venía la mano, como empezamos a entender el lenguaje, la gramática de este nuevo medio. Y yo creo que ahora estamos en otra fase, que es los viejos medios toman cosas de los medios digitales, ya no solo de la web, si quieren sobrevivir en el nuevo ecosistema de medios. Tenemos experiencias híbridas, como vos decías recién, por ejemplo, el Vorterix, ¿no?, este proyecto de Pergolini, que es radio, es televisión, es YouTube, porque es una cosa muy rara, es radio pero con cámaras, donde uno puede, también tiene la cuestión de demanda, ¿no?, de si quiero escuchar este programa, muy interesante, porque es un formato híbrido, o cuando en la pantalla del televisor aparecen tweets, vemos que hay cruces entre lo nuevo lo viejo que trata de adaptarse. Por eso, para los que estudiamos comunicación, yo creo que este momento es fascinante, de poder estudiar estos cambios en tiempo real, digamos, ¿no? El desafío por ahí es justamente adaptarse para sobrevivir incorporando estos elementos nuevos, o bien mantener una especificidad o características propias distintivas que sean eso lo que permita la supervivencia, ¿no? Sí, de ahí está la capacidad de cada medio o de cada actor, llamemos empresas, entes públicos, de adaptarse a este sistema y poder ofrecer algo diferente. Pasa que es complicado, porque cada semana, cada mes aparecen nuevas aplicaciones, nuevas experiencias, hay mucho ensayo y error, lo que hoy es nuevo mañana va a ser viejo. Hace 10 años los blogs era la cosa súper nueva y parecía que terminaba el periodismo tradicional porque llegaban los blogs. Y los blogs, bueno, se fueron encontrando su lugar. Hoy lo nuevo son ciertas redes sociales, pero bueno, si algo nos demuestra la evolución incluso más reciente es que hay un ciclo vital. A principios de la década del 2000 había redes sociales como MySpace, que eran muy importantes y después, bueno, fueron cayendo. Hoy Facebook parece que es la gran red social, pero ya se limitó su crecimiento, como que está llegando a un techo y los más jovencitos ya no usan Facebook, porque los padres estamos ahí controlándolos. Claro, entonces se van a otras redes. Entonces a lo mejor redes que hoy son incipientes, que están empezando, a lo mejor de acá a 4 o 5 años son muy importantes. Por eso, te repito, es muy dinámico todo esto. Ahora las redes sociales, fundamentalmente, uno no es tan consciente de eso, ¿no? Pero han encontrado la manera de ser sustentables o incluso generar ganancias millonarias. Uno no sabe, pero bueno, el manejo de los datos que van incorporando, que a veces con cierta ingenuidad o a sabiendas uno le proporciona, es su base de sustentabilidad. Lo que lo tienen más difíciles son los medios tradicionales, reconvertidos o no, para de alguna manera subsistir en una economía de mercado y ser sustentables, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, obviamente, este tema de los datos. Yo creo que nosotros veníamos de un ecosistema, un sistema de medios, donde había un contrato tácito. Nosotros, cuando éramos jóvenes, mirábamos televisión gratis y pagábamos con atención. Claro. Mirábamos las publicidades. O sea, en el fondo no era gratis, estábamos pagando de alguna manera con nuestra atención. Y yo creo que ahora el contrato implícito en estos nuevos medios es diferente, pagamos con información, con datos. Por eso las empresas nos ofrecen servicios gratis, mensajería gratis, redes sociales gratis, compartir las fotos gratis, chatear con el otro gratis, llamar por teléfono gratis, y no es gratis, estamos pagando con información. No sé si todos los usuarios, consumidores son conscientes de eso, como tampoco algunos no lo eran conscientes en la época de la televisión gratuita, digamos. Pero yo creo que el contrato es ese. De ahí que los nuevos modelos de negocio van más por ese lado de la información. Y por otro lado, yo creo que esto es así. Cada vez más difícil para una empresa o para un profesional, cada vez más difícil vivir de un único medio.
Claro. Porque se ha fragmentado tanto el consumo de medios, estamos un poquito en la televisión, un poquito en DVD, un poquito pirateado, un poquito en Twitter, un poco en Facebook, un poco en YouTube. Es muy difícil para un producto, para una empresa, incluso para un profesional, sobrevivir produciendo, gestionando un único medio. Y ahí entra el tema del transmedia. Una de las posibilidades para estas empresas que eran muy monomediáticas es un diario, una televisión, una editorial, o uno que hacía videojuegos, solo videojuegos. Muy difícil vivir solo de una cosa hoy. Entonces, esta posibilidad de articular productos, narrativas, puede ser de ficción o no ficción, puede ser informaciones periodísticas, pero de trabajarlas en diferentes medios y plataformas, es una forma de empezar a recuperar o de unir esta situación de dispersión que tenemos, porque si no, si alguien quiere vivir solo de sus lectores o solo de sus oyentes, solo de sus telespectadores de broadcasting tradicional, es cada vez más difícil. Es interesante porque por un lado como mecanismo de expresión o de acceso a la información o de desarrollo de temas es fascinante la cantidad de posibilidades que abre el lenguaje transmedia, ¿no? Y por otro lado, la contrapartida es hacerlo sustentable económicamente. De todos modos, esta cuestión transmediática no es del todo novedosa, es algo que ya tiene su trayectoria, entiendo que así lo ha trabajado también. Sí, el concepto de narrativa transmedia nació en ámbito académico en el 2003, un famoso investigador, Henry Jenkins, fue el primero que habló de transmedia storytelling o narrativa transmedia. Yo lo entrevisté para un libro que publiqué sobre estos temas y le digo, bueno, ¿cómo vino esto? ¿Cómo surgió? Y él me dice, no, yo había ido a una reunión donde había gente de Hollywood. Él estaba en Boston, en el MIT, una universidad muy prestigiosa, y dice, había ido a Hollywood, o estaba con gente de Hollywood que venía de la parte de cine, videojuegos, y hablaban de estas narrativas que se cuentan en diferentes medios. Por ejemplo, Matrix. Están las películas de Matrix, las historietas de Matrix, los cortos de animación de Animatrix, ¿no? Y que cada uno cuenta una parte diferente de la historia. Y a eso se agrega la producción de miles de fans que cuentan nuevas historias de Matrix, lo que se llama la fanfiction, ¿no? Y él dijo, narrativa transmedia. Y dijeron, qué bien, bueno. O sea que el concepto ya tiene unos 11, 12 años. Claro, cuando uno empieza a indagar en la historia de los medios, bueno, a ver, el mundo de los superhéroes siempre fue transmedia. En los años 60 aparecieron los superhéroes Marvel en el papel, pero después aparecieron dibujos animados y ahora tenemos las películas y los videojuegos. O sea, teatro en su momento también. Bueno, ¿no? Superman en el año 38, sí, vamos más atrás. En el año 38 aparece Superman, primer gran superhéroe. Al poquito después apareció Batman para hacerle la competencia. Superman en los años 40 ya tenía programas de radio. En los años 50 había una vieja serie de televisión. En los años 70 aparecieron las películas y después videojuegos. Y fanfiction o, digamos, producciones de fans de Superman, en todos estos años hay muchísimas. Podemos ir más atrás, podemos ir a Sherlock Holmes. Yo he hecho trabajo hasta del Quijote, que si bien Cervantes escribió 2 volúmenes, en 400 años han aparecido infinidad de versiones. Hay del siglo XIX hay historietas de la juventud de Sancho Panza que cuentan cosas que no contó Cervantes. Claro. O sea que se fue también convirtiendo en un relato transmedia. Vamos más atrás, la Biblia. La Biblia había unos manuscritos en rollos. Sí. Hace 2000 años, hablemos del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Durante 2000 años la historia de Jesucristo se fue contando en los vitros de las iglesias, la gente no sabía leer y escribir, había que contárselo con imágenes, se fueron agregando nuevos personajes, los mártires, los santos, apariciones. O sea, en 2000 años tenemos el relato bíblico cristiano contado de todas las formas posibles, hasta llegar a las películas, parodia, Jesucristo Superstar y la de Mel Gibson, si se quiere. Entonces vemos que, bueno, también hay un relato transmedia y donde la gente también ha participado. Por ejemplo, en Roma, en las catacumbas romanas, hay grafitis contra los cristianos. Y si uno va a las iglesias de Italia, están los exvotos, que son pequeños cuadritos que cuentan historias donde la gente va a agradecer algún milagro, alguna aparición divina que le salvó la vida a alguien. O sea que también la historia se fue contando y la gente participó en ese relato. Estamos dialogando con Carlos Scolari. Vamos a recurrir a medios tradicionales de financiamiento para sostener este programa y este canal y enseguida seguimos con la charla.